Buenas noches, hermanos, que el Señor les bendiga. Vamos a estar dando comienzo este nuevo jueves con el estudio de la palabra de Dios y le voy a estar pidiendo a Lorena que ella nos pueda compartir la lectura de la segunda parte del capítulo 7 de Romanos que estuvimos comenzando el jueves pasado. Vamos a leer Romanos capítulo 7, los versículos del 14 al 25. Leemos Romanos 7 del 14 al 25 en la versión Reina Valera contemporánea. Sabemos que la ley es espiritual, pero yo soy un simple ser carnal que ha sido vendido como esclavo al pecado. No entiendo qué me pasa, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco. Y si hago lo que no quiero hacer, compruebo entonces que la ley es buena. De modo que no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que habita en mí. Yo sé que en mí, esto es, en mi naturaleza humana, no habita el bien, porque el desear el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Y si hago lo que no quiero, ya no soy yo quien lo hace, sino el pecado que habita en mí. Entonces, aunque quiero hacer el bien, descubro esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios. Pero encuentro que hay otra ley en mis miembros, la cual se rebela contra la ley de mi mente y me mantiene sujeto a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Doy gracias a Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que yo mismo, con la mente, sirvo a la ley de Dios, pero con la naturaleza humana sirvo a la ley del pecado. Gracias Lorena por la lectura. Este pasaje que vamos a estar compartiendo ahora de Romanos 7, la última parte, es como que Pablo realmente escribe de una manera a corazón abierto. Escribe en primera persona, de su propia experiencia, escribe de lo que él ha vivido en esta experiencia, en la lucha espiritual que tenemos entre esta vieja naturaleza y la nueva naturaleza. ¿Se acuerdan que el jueves pasado estuvimos hablando de morir al pecado, morir a la ley, para poder resucitar en esto nuevo que hace el Espíritu Santo en medio nuestro? Y Pablo, que era el líder, Pablo apóstol, Pablo el que inspiraba a tantas iglesias, que era de inspiración para tantos creyentes, para tantas personas, aquí en este pasaje como que desnuda su propia alma y reconoce cuál era su verdadera lucha, cuál era su lucha permanente. Y creo que esta lucha que Pablo relata, esto de que aquello que no quiero hacer hago y lo que quiero hacer no hago, es lo que nos pasa a muchos de nosotros. A muchos de nosotros. Quería compartirle en este sentido lo que el comentarista Barclay escribe acerca de este pasaje tan sincero de parte de Pablo. Dice, Pablo sabía lo que era bueno, deseaba hacer lo que era bueno y sin embargo no podía hacerlo. Sabía lo que era malo, lo último que hubiera querido era hacer lo malo y sin embargo lo hacía. Se sentía como una personalidad dividida. Era como si dos hombres estuvieran dentro de su misma piel. Se sentía arrastrado en dos direcciones. Él reconocía que esto era su lucha permanente. Él se sentía acosado por ese sentimiento de frustración, esa capacidad para ver lo que era bueno y esa incapacidad para hacerlo. Esa capacidad para reconocer lo que era malo y esa incapacidad para cometerse a hacerlo. Y realmente yo creo que esto mismo nos pasa en nuestra lucha diaria. ¿No te pasó? ¿No te pasó realmente que muchas veces pensás y disponés en tu corazón a hacer cosas y terminás haciendo lo contrario? En esto de pensar hacer lo bueno y terminar haciendo lo malo. Este sentido de frustración, de decir, pero tenía la intención, tenía mi pensamiento,
y sin embargo terminé haciendo todo lo contrario. Yo creo que es una experiencia que nos pasa seguido a todos y es nuestra lucha diaria, permanente. Una cosa es lo que entiendo, una cosa es lo que el Espíritu mismo me revela y que yo entiendo mi capacidad de pensar, esto mismo que el Señor va haciendo en mí, y otra cosa es lo que hago. ¿Cuántas personas han quedado frustradas en el camino del Señor por justamente esto? Por no poder llevar a la acción en su voluntad a hacer aquello que entendían y que sabían que en su corazón que era lo bueno, lo perfecto. Y que terminaron haciendo justamente las cosas contrarias. Esta batalla es permanente. Mi pecado que está instalado, esa vieja naturaleza, contra esta nueva naturaleza que el Espíritu Santo quiere hacer en cada uno de nosotros. Yo lo pensaba esto y me acordaba y pensaba que el pecado que vive con nosotros, que está instalado, que es parte de mi ser, es como esta maleza. ¿Vieron cuando uno se cuida de que esté todo limpio y empieza a crecer una maleza? Y bueno, uno está ahí, crece, pero uno tiene que buscar justamente de estar atento de que la maleza desaparezca, de que la maleza se fuera para darle lugar justamente a todo lo nuevo y lo bueno que uno quiere hacer. Y fíjense en que Pablo, les voy a leer 4 versículos, uno tras del otro, de lo que estuvimos leyendo. Le voy a leer el 18, el 21, el 22 y el 23. Cómo Pablo, con este pesar, escribe en primera persona. Todo lo que leímos del versículo 14 hasta el final está escrito por Pablo en primera persona. Lo que muchas personas, muchos comentaristas dicen que es uno de los pocos pasajes en los cuales Pablo escribe de sí en primera persona. Y Pablo dice lo siguiente: yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer hacer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Versículo 21. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí, porque aún según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. Pero veo otra ley en mis miembros, que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Fíjense con qué pesar Pablo escribe esto, porque lo que quiero no lo puedo hacer, lo que quiero hacer no lo hago, y lo que no quiero hacer, eso hago. ¿Y qué entiendo? Pablo acá resume en estos versículos 2 cosas que él aprendió en esta lucha espiritual, en esta lucha contra el pecado, en esta lucha de querer cumplir la ley de una manera perfecta. Lo primero que él dice, y lo dice acá varias veces, que no hay bien en nosotros. Versículo 18. Yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien. Lo dice el versículo 23. Pero yo entiendo y aprendo que hay otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva a cautivo. O sea, Pablo nos está diciendo: lo primero que aprendí es que en mí no está el bien. En mí está instalado aquello que me lleva para el lado contrario. Esta vieja naturaleza que me sigue dando vuelta y que cada 2 por 3 aflora. Y miren que Pablo tenía realmente una vida espiritual, tenía un liderazgo, era un apóstol. Pero esto mismo que él está viviendo es lo que nos pasa exactamente a nosotros. Por eso es tan importante este pasaje. Porque de este pasaje realmente es un pasaje puente en donde Pablo nos viene explicando desde el principio de Romanos hasta llegar a este hermoso capítulo 8 de Romanos, y justamente nos instala en el capítulo 8, que es uno de los pasajes más preciosos que tiene el Nuevo Testamento, Romanos capítulo 8. Pero él nos introduce a ese pasaje hablando de esta lucha, de esta frustración que muchas veces él tuvo, de esto de ser dominado por esta ley que él sentía que en su cuerpo estaba.
Él había aprendido que no hay bien en cada uno de nosotros. Y esto es importante. ¿Aprendiste que en ti no hay bien? Y que estas cosas que le pasan a Pablo también nos pasan a nosotros. Uno lo aprende desde la frustración, desde esta amargura de pensar de que cuántas veces queremos cumplir con la voluntad de Dios y no podemos. Hay un comentario que realmente me gustó mucho en esto de lo que Pablo nos enseña de lo que aprendió en esta batalla, que dice, Pablo aprendió que no había ningún bien en él. Muchos cristianos creen que en su corazón humana puede haber algo que es agradable a Dios. Están tan ocupados como las abejas, pero no producen miel. Están ocupados y creen que agradan a Dios, pero no tienen ninguna relación vital con la persona de Jesucristo. La vida de Cristo no se vive en ellos, no se ven en ellos. Tratan de hacer esto con sus propias fuerzas por medio de la carne. Como resultado caen en un mero activismo que no produce frutos espirituales. No han aprendido, como Pablo aprendió, que en su débil condición humana no habita el bien. Esta es una parte de lo que Pablo aprendió, que es algo de lo cual nosotros también aprendemos. En esto de el fracaso de a veces no hacer aquello que está en nuestro corazón, que está en nuestra mente. Y Pablo advierte un pasaje que es muy, muy poderoso y que realmente lo tenemos que tener muy en cuenta cuando queremos vivir la vida espiritual con nuestra vieja naturaleza, con nuestra carnalidad, con nuestra naturaleza natural. ¿Se acuerdan? En 1 Corintios capítulo 10, versículo 12, Pablo dice, el que piense que está firme, cuide que no caiga. Hay veces que, y Pablo lo dice de su propia experiencia, hay veces que caemos, nos damos golpes tan fuertes porque nos confiamos. Porque confiamos en que el Señor es el que pone en nosotros esto de querer, estos pensamientos que vienen de Él. Pero en la lucha diaria, en esto de lo que yo pienso, a la diferencia de lo que hago, muchas veces caemos, justamente por nuestra distracción, por esto de querer ponernos nosotros a cumplir las cosas de Dios cuando Él nos pide que Él quiere hacer algo nuevo en nosotros. No es nuestro esfuerzo, no es lo que yo logre desde la humanidad, desde mis fuerzas, hacer lo que Dios quiere realmente hacer en nosotros. Y esto significa un cambio de pensamiento total. Acá hay un cambio de pensamiento que realmente, en el cual yo tengo que disponer mi corazón, mi mente, a vivir realmente, salir de esta frustración, dejar la carnalidad para dar lugar a la obra del Espíritu Santo, a la obra poderosa de Jesucristo. Uno puede decir, sí, muchas veces me ha pasado esto. ¿Y qué hacemos? ¿Cómo seguimos? Uno vive con esta frustración, uno aprende que realmente el Señor te perdona y uno va nuevamente y pide perdón. La confesión es una herramienta poderosa porque en la confesión uno entiende y vive la misericordia y el amor de Dios. Y se levanta y empieza a caminar de nuevo. Y en algunos casos volvemos a caer. Justamente, pensar de que nuestra vieja naturaleza se va a quedar ahí, quietita, ya olvidada, es un error grande. Es un error grande. La segunda cosa que dice este pasaje que Pablo aprendió es que toda esta frustración, todo esto, fíjense que él llega a decir en el versículo 24, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Pablo entendía que desde esta angustia de decir, en esta lucha, he aprendido que no puedo confiar en mí, no puedo confiar en mi carne. Y si alguien
tenía para jactarse en cumplir la ley, en vivir en la carne, era Pablo. Hay un pasaje hermoso en Filipenses capítulo 3, los versículos del 3 al 8, que Pablo juega con esta idea. Y Pablo hasta es irónico con esto. Escribiéndole a los Filipenses, capítulo 3, del 3 al 8, dice: porque nosotros somos circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Acá Pablo, escribiéndole a otra iglesia, dice: tened cuidado, no confíes en la carne. Y empieza a jugar con esta idea. Dice: aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Y acá empieza a ironizar un poco Pablo. Dice: si alguno piensa que tiene en qué confiar en la carne, yo más. Y se pone él de ejemplo. Circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreos de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto al celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Versículo 7, pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas estas cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Acá Pablo está diciendo: ¿ustedes quieren confiar en la carne? Bueno, yo me pongo de ejemplo, yo más, porque yo fui criado desde niño, fui educado para poder cumplir la ley. Hebreo de la tribu de Benjamín, fariseo, cumplidor de la ley. Y él termina diciendo: pero todo eso lo tengo por basura, como algo inservible, en esto de la confianza en la carne, por haber conocido y por conocer a Cristo Jesús. Fíjense en que Pablo termina el capítulo 7 de una manera maravillosa. El versículo 24 es la angustia, el clamor: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Versículo 25, gracias doy a Dios por Jesucristo. Doy gracias que Jesucristo es el que puede sacarme de esta frustración, sacarme de este cuerpo de muerte. Dice: así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, más con la carne a la ley del pecado. Y acá vuelve a poner el contraste. Una cosa es vivir en la carne y otra cosa es vivir en el Espíritu de Dios. Y la única manera que podemos realmente ganar esta batalla espiritual, es entregando nuestro corazón, corriéndonos, renunciando a mi yo, a mi vieja naturaleza, para que Él haga algo nuevo en nosotros. Yo creo que este pasaje nos lleva a nosotros hoy a realmente pensar en esto de una manera distinta. No tenés que vivir la vida espiritual de una manera frustrada. Cuando hay frustración es porque te metiste en el medio. No dejaste que Jesucristo haga la obra. Quisiste por tu intelecto y por ahí hasta con tu buena voluntad querer hacer algo que entendiste de la palabra de Dios, pero con tus fuerzas, con cosas naturales. Y acá es donde siempre decimos, pasamos de lo natural a lo sobrenatural. En lo natural vas a seguir batallando y vas a seguir frustrado. Ahora, cuando aprendes a dar ese paso sobrenatural, en donde en primer lugar lo que hay que hacer es renunciar a uno mismo, renunciar a eso que tanto dominio ha tenido en tu vida, que es la vieja naturaleza, tu yo, sentado ahí en el trono de todo tu día. Para dar este paso es un paso de fe, es un paso de victoria, es un canto de victoria, decir como dijo Pablo: ¿quién me va a librar de este cuerpo de muerte? Cristo el Señor, Jesucristo únicamente, Él lo puede hacer. Y Pablo, resumiendo todo lo que estuvimos hablando,
nos da estas dos experiencias. Lo que él aprendió, que no había nada bueno en él, y que la única manera que podamos vivir la vida, la nueva vida en Cristo Jesús, esta nueva naturaleza, es a través de la obra poderosa del Espíritu Santo. Es tiempo de dejar que el Señor tome el lugar, verdaderamente, de una manera seria, dispuesto para que Él pueda tomar el control, el dominio de tu vida. Hay que cambiar hábitos, hay que cambiar manera de pensar, hay que cambiar la manera de ver las personas, tu propia vida. Y eso es una tarea que el Señor quiere hacer en tu corazón, en tu vida. 2 Corintios capítulo 12, versículo 9, nos revela también otra experiencia de Pablo. Pablo dice que el Señor llegado el momento, cuando él estaba pidiendo que saque de su vida este aguijón, el Señor le dice: mi poder se perfecciona en tu debilidad. Lo mismo te está diciendo en esta batalla el Señor hoy. El Señor te está diciendo: mi poder se va a hacer fuerte, se va a perfeccionar cuando vos reconozcas tu debilidad y me des el lugar. Terminamos con una palabra de oración. Que el Señor te dé victoria. Que el Señor te lleve a negarte a vos mismo, a renunciar a todo lo que hasta este momento la vieja naturaleza ha dominado en tu vida. Da este paso de fe. Entrega tu corazón al Señor Jesucristo. Dale al Señor tu vida. Sí, sos débil. En esa debilidad el Señor quiere trabajar y quiere mostrarte que Él puede ser fuerte. Oramos, nos ponemos en las manos del Señor. Y amado Dios, Señor, te damos gracias por este testimonio tan directo de Pablo, del apóstol Pablo, en esta lucha diaria que él ha tenido, Señor, sobre la vieja naturaleza. Y en esta misma dirección, esta noche queremos rogarte, Señor, que tú nos ayudes a vivir en esta batalla, a poder ser más que vencedores en Cristo Jesús. Padre, para eso queremos renunciar. Renunciamos a nuestra manera vieja de vivir, de pensar, de afrontar las cuestiones. Queremos darte lugar a ti, Señor, para que tú tomes todo el control, el dominio de mi mente, de mi corazón, de mi ser. Señor, nos entregamos a ti y pedimos que la obra poderosa del Espíritu Santo pueda traer frutos a nuestras vidas. Oh Padre Santo, queremos vivir en esta nueva naturaleza que tú nos das, que tú quieres poner en nosotros, que tú quieres crear en nosotros. Oh Padre Santo, te damos la gloria y la honra porque sabemos, Padre, que cuando tu palabra nos desafía, tu palabra es fiel y poderosa. Y Padre, queremos ser hijos vencedores, hijos que puedan llevar frutos en el Espíritu a ti, Señor. Padre Santo, te alabamos y te bendecimos en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén. Amén. Que el Señor te bendiga. El jueves que viene, Dios mediante, vamos a estar comenzando a ver el desarrollo de esta vida en el Espíritu que nos mueve y que nos tiene que sostener. Romanos capítulo 8. Que el Señor les bendiga.